Tiene la palabra el diputado Pablo López. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero denunciar que nadie en este debate, ni en este recinto, ni en el plenario de comisiones, ha reivindicado ni ha mencionado siquiera el monopolio estatal de los hidrocarburos, que son un recurso absolutamente estratégico, recursos que han generado en el mundo guerras y masacres, y no solamente en el Medio Oriente, no hay que irse tan lejos, sino en nuestro propio continente con la guerra del Chaco. Quiero señalar también que desde el Partido Obrero y del Frente de Izquierda somos partidarios de una nacionalización integral de estos recursos, bajo el control de los trabajadores. Queremos que estos recursos y la renta que generan se coloquen al servicio de un desarrollo industrial del país, a resolver los problemas más urgentes de la población, a que la enorme renta que producen pueda ser invertida también en la investigación y el desarrollo de energías no contaminantes alternativas. Y en ese sentido, el Frente de Izquierda tiene presentado un proyecto de ley en esta Cámara. En el plenario de comisiones, el secretario legal y técnico de la Presidencia, el señor Zanini, ha reconocido lo que venimos denunciando desde un primer momento desde el Frente de Izquierda y del Partido Obrero. Esta ley es la extensión a nivel nacional del contrato vergonzoso, del acuerdo vergonzoso del gobierno con la empresa Chevron, que implica la posibilidad de la exportación de crudo, que implica obtener precios internacionales en dólares de los combustibles, de poder girar las utilidades al exterior. Ya hoy nuestro país se encuentra exportando crudo cuando ni siquiera tenemos garantizado el autoabastecimiento. Ya hoy los trabajadores argentinos están pagando los precios internacionales en los combustibles con el aumento de la nafta de un 60% en el transcurso de un año. Estamos pagando la nafta más barata a $1.47 cuando en Estados Unidos, y lo reconoció Galucho, pagan 0,92 centavos de dólar. Vale decir que con esta ley, que ha bajado los niveles de inversiones iniciales para las empresas petroleras y que van a reinvertir las utilidades, como hizo Repsol en su momento, significa que los verdaderos inversores en el negocio hidrocarburífero terminan siendo los trabajadores que pagan los precios internacionales de las naftas y también están pagando el gas a esos precios después del último tarifazo que, por ejemplo, en la provincia de Salta llegó hasta un 500% de aumento. Esta ley viene a confirmar un tema muy importante y que hemos denunciado desde el Frente de Izquierda y desde el Partido Obrero. Y lo han ratificado acá muchos oradores, particularmente del oficialismo, cuando dicen que esta ley se propone atraer inversiones y sobre todo extranjeras. Y que es cuando se trató la pseudo-estatización de YPF, esta falsa estatización de YPF, que dijimos que no era otra cosa que un proceso de reprivatización, que se iba Repsol y entraba Chevron. Y no nos equivocamos. Y si hubiésemos estado en este recinto, hubiésemos votado en contra de esa ley, porque fue una ley de engaño al pueblo, de que se recuperaba la soberanía petrolera. Fue un absoluto engaño y no lo hubiésemos aceptado, y hoy esta ley que estamos discutiendo lo demuestra absolutamente. YPF sigue siendo una sociedad anónima, pero no en los términos que lo era en otros tiempos, donde la sociedad anónima de YPF se asociaba a otras empresas o era la que otorgaba concesiones.
Hoy han metido a YPF a cotizar en bolsa. Hoy YPF depende de las especulaciones de Wall Street y como ha reconocido el propio Galuccio, YPF no es nada más que otro jugador dentro del mercado financiero internacional. Es la continuidad de la privatización que se hizo durante la década del menemismo. Hay una cosa que no se dijo acá, señora Presidenta, y que no está incluida en esta reforma que se hace de la ley de hidrocarburos vigente, la 17.319, y que no la ha tocado ninguna de todas las reformas que se hicieron hasta ahora, que es el artículo 6 de la ley 17.319, que es la que le da, independientemente de que los pozos o el subsuelo siguen perteneciendo al Estado, que es que le da la propiedad de los hidrocarburos a las empresas una vez que estos son extraídos y se convierten en bienes transables. Le estamos regalando o se sigue regalando la propiedad de los hidrocarburos a las empresas. Esta ley va a permitir los contratos a perpetuidad. Esta ley habilita concesiones de 35 años, por ejemplo, para la explotación no convencional de hidrocarburos. Y en el plenario de comisiones, tanto el ministro de Vido como la secretaria de Energía han reconocido que un pozo no convencional tiene una vida útil de no más de 40 años. Por lo tanto, esta ley significa que aún sin considerar las prórrogas, vamos a tener contratos a perpetuidad. Y lo he denunciado ese día en el plenario y no tuve ninguna respuesta por parte de los funcionarios que vinieron. Esta ley garantiza una mayor concentración monopólica que hoy ya existe cuando se le ha quitado al artículo 24 y al 35 las limitaciones que existían en la ley 17.319 de que una misma empresa no podía tener más de 5 concesiones de áreas. Hoy esto se ha eliminado y va a haber una mayor concentración monopólica de la industria hidrocarburífera. Se ha hablado mucho acá de las regalías, señora Presidenta, si las provincias van a recibir, no van a recibir. Es claro que apenas van a poder recibir un 12%, pero ya hay legisladores nacionales de mi provincia de Salta que dicen esta ley va a permitir que en Salta las empresas paguen menos regalías en nombre de que los costos de producción son más altos. Ya lo han anunciado. Y se debate quién tiene el manejo de las regalías y de las concesiones. Cuando ya tenemos una experiencia en Salta, el ex gobernador Romero entregó las regalías como garantía de una deuda que debería ser investigada. Y el gobernador Urtubey las entregó como la garantía de un crédito para un supuesto fondo de reparación histórica para los municipios petroleros de Salta, vaciados, pueblos fantasmas después de la privatización, un fondo de reparación histórica que fue un verdadero y escandaloso fraude. Y hoy, a diferencia de lo que se dice acá, en Tartagal, en Mosconi, en Aguaray, los municipios petroleros de Salta, hace 2 semanas que no hay agua y no hay luz. Y el lunes no hubo clases en Aguaray porque las escuelas no tienen agua, municipios petroleros. Se dice que las inversiones van a generar trabajo. Rápidamente, señora Presidenta, la lucha de los trabajadores de Cerro Dragón contra la tercerización laboral trabajan con convenio WOCRA. La lucha contra el impuesto a la ganancia que pagan la mayoría de los trabajadores petroleros, que ha llevado a que la justicia de Santa Cruz condene vergonzosamente a cadena perpetua a 5 petroleros de Las Heras en un fallo vergonzoso que reivindicó la Presidenta de la Nación en este mismo recinto. Quiero señalar otro aspecto y muy importante, señora Presidenta.
Esta ley significa colocar a la Argentina, que no es un país petrolero, se lo quiere colocar como un país exportador. Y nos dicen que hace falta 200.000 millones de dólares para invertir, para convertir a la Argentina en eso. No queremos un país exportador, queremos el autoabastecimiento. Chevron invirtió 1.200 millones de dólares. Debido dijo que con 5 Chevrones dejamos de importar combustibles. Solo para el año que viene la Argentina tiene 12.000 millones de dólares en vencimiento de la deuda externa, señora Presidenta. Quiero señalar en la cuestión ambiental. Sin considerar el fracking cuestionado en todo el mundo, ya hoy tenemos contaminación. Y ya hoy tenemos impunidad y pensamos que parte de los secretos del acuerdo con Chevron van en la impunidad ambiental que ya le dieron a Repsol, que se fue con una indemnización final de 10.000 millones de dólares y que ya le dieron a Chevron cuando la Corte de Justicia le levantó el embargo por 19.000 millones de dólares por la contaminación que tuvo en Ecuador. Esa es la unidad latinoamericana que defiende este gobierno. Por último, señora Presidenta, hemos dado una gran lucha en todo el país para explicar este proyecto de ley, junto a los ex trabajadores de YPF, que no solo luchan por sus reivindicaciones, sino que han luchado hace 23 años contra la privatización de YPF, defendiendo la independencia nacional desde Cutralcó hasta Mosconi, con varios compañeros presos y varios compañeros asesinados. Está en manos de los trabajadores argentinos y latinoamericanos la recuperación de estos recursos estratégicos para dar una salida a los problemas de fondo que tienen, para dar una salida al desarrollo industrial que queremos con el autoabastecimiento y para dar una salida a la unidad latinoamericana sobre la base de los intereses de los trabajadores, y van a ser los únicos que van a garantizar una explotación hidrocarburífera sin contaminación ambiental. Muchas gracias, señora Presidenta.